Bueno, el doctor José Corral con nosotros. Yo me preguntaría... Que tiene la virtud de Sí. haber sido el único intendente que fue reelecto en Santa Fe. Sí. ¿Mm? Y yo me pregunto, ¿cuál es la Agenda 2021? O sea, me lo pregunto yo. Parece que estamos prácticamente encapsulados en pandemia y seguridad. ¿Esta es la agenda del 2021 o no? ¿Cómo les va, muchachos? Gracias por la invitación, un placer. Ajá. La Agenda 2021 creo que es recuperar la esperanza, porque sentimos en el diálogo con los vecinos, estamos recorriendo mucho la provincia físicamente y también con estas nuevas plataformas, mucho cansancio, mucha frustración, un poco por la pandemia, por supuesto, pero otro poco porque los gobiernos no han estado a la altura de lo que se esperaba. Y por lo tanto, la primera tarea de la política es poner una luz al final de ese túnel, reconstruir la expectativa, la posibilidad de que podemos vivir mejor. Y por lo tanto es un tiempo de generar propuestas, de poner energía, de mostrar vitalidad, cuando la gente está cansada, ¿no? Y está atravesando este periodo tan difícil de la pandemia, pero insisto, con problemas en la economía, problemas en la seguridad, falta de prioridad en la educación, cosas que no se resuelven y parece que vuelven a aparecer los mismos problemas. Por lo tanto, es un tiempo de inyectar vitalidad, digo yo, de generar esperanza y expectativa. Ahora, la y gente, en eso estamos. ¿La gente separa gobierno de oposición en estos temas? La gente tiene una frustración y una angustia que la traslada a todos, por supuesto, pero le exige a la oposición que sea alternativa, que estemos listos para gobernar y para presentar propuestas hoy también, ¿no? Y bueno, estamos haciendo ese ejercicio desde Juntos por el Cambio. Por primera vez en el país hay una oposición unida después de haber terminado un gobierno en tiempo y forma, que esto no es menor, que la Argentina tenga esta posibilidad de alternancia. Entonces el desafío es generar desde Juntos por el Cambio, que tiene una serie de valores y una serie de principios, yo diría la cultura del trabajo, el apego a la ley, la institucionalidad, que tienen tanto que ver con provincias como Santa Fe, que es una provincia productiva, con una agroindustria muy potente. Bueno, eso hay que ponerlo en propuestas y en una nueva energía que permita que la gente diga, bueno, hay un camino, va a ser difícil, hay que hacerlo con humildad. Nosotros, como gobierno que terminó hace poco tiempo, hay que asumir los problemas que no se resolvieron y los errores, también computando las cosas que se hicieron bien y, bueno, brindar esa expectativa y esa nueva esperanza a la gente en estas elecciones que yo creo que la gente las espera también con entusiasmo, ¿no? Porque son un momento de expresarse. Cuando hablas de Juntos por el Cambio Unido, ¿a qué te referís concretamente? Bueno, a que las diferentes fuerzas que componen el espacio a nivel nacional, radicalismo, PRO, Coalición Cívica, más allá de los matices y de las diferencias que tenemos, han tenido en este tiempo un accionar conjunto en los bloques legislativos, una tarea de fijar posición frente a muchos temas que vivió el país. Lamentablemente tuvimos que poner las luces en que estaban dejando a los presos libres en un momento de mucha inseguridad. Hubo que movilizar a la ciudadanía también, porque había intentos de ponerle la pata encima al campo, como ocurrió con Vicentín, o más recientemente esa movilización que permitió que las clases comiencen, aunque no como nos gustaría, totalmente presencial, pero ya hay un avance importante y eso es producto de una oposición que se movilizó y que a veces se encontró con la gente en la calle, ¿no? Y me parece que hay energía Juntos por el Cambio como para tomar esa responsabilidad de ser alternativa al justicialismo que, por otro lado, yo creo especialmente porque ha ganado la batalla interna del kirchnerismo, ha mostrado su peor cara, ¿no? Y ha frustrado un poco una expectativa y una ilusión que muchos tenían, y me incluyo, de moderación, de dejar atrás ese periodo de confrontación, ¿no? Y a veces parece que cada vez que hay discusiones en el oficialismo termina ganando la crispación. José, en su momento cuando hubo elecciones internas allá, en donde fue electo Antonio Bonfatti como candidato a gobernador y después gobernador Mario Barletta, a poco de concluidas las
elecciones internas, las primarias, dijo debemos institucionalizar el frente para dar un marco de alternancia entre las principales fuerzas políticas. Algo similar está ocurriendo en Juntos por el Cambio, porque uno ve que los radicales dicen, me parece que es el tiempo nuestro, hemos dado sobradas muestras de fidelidad, tenemos inserción territorial importante, esto lo dice Cornejo, lo insinúa Gerardo Morales. ¿Cómo ven ustedes el panorama dentro de Juntos por el Cambio? Bueno, hay reuniones periódicas, hay una conducción nacional que es bastante colegiada además, que se reúne y fija posición. Después habrá que resolver también un liderazgo, y el liderazgo se hace frente a la ciudadanía. ¿Hoy es Macri el líder? No, sin duda Macri es una persona muy importante para el país porque es un expresidente. A mí me parece muy bien que él exponga sus ideas y que incluso comparta aprendizajes. Creo que hay otras figuras que podrían proyectarse hacia el futuro, como Horacio Normalmente Rodríguez siempre Larreta. se asocia esas figuras a la gestión. Entonces Sí. uno mira para Jujuy, Sí. mira para Claro, Mendoza. exactamente. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que tiene otro estilo, más moderado, más político, más de diálogo, que ha mostrado una gran pero volvemos capacidad de otra vez a gestión. Juntos por el Cambio, ya no está dentro pero, del radicalismo. pero también, y completo, Alfredo Cornejo, sabes que tengo una amistad con él, y con Gerardo Morales, dos grandes gobernadores. En el caso de Alfredo Cornejo, un gran administrador además que logró deshacer una dificultad económica muy importante en Mendoza. Gerardo Morales en Jujuy, que dejó atrás un periodo de clientelismo y de atraso y está modernizando Jujuy con las nuevas energías, hay inversiones, ha bajado el desempleo en Jujuy. Son ejemplos, hay muchos liderazgos. Después hay otras personas que también se suman. Rescato a Facundo Manes, que ayudó en este proceso interno de la provincia de Buenos Aires, que estuvo cerca de Maxi Abad, que es un amigo nuestro también, nos sentimos identificados con él. Vamos a conversar en estos días por las redes sociales. O Martín Lustó, que es una figura también que se proyecta y que genera adhesión porque tiene una mirada propia desde el radicalismo, ¿no? Del futuro y del espacio Juntos por el Cambio. ¿Y qué decís cuando ocurre alguna circunstancia en el gobierno, llámese pandemia, reforma judicial, situación económica, renegociación con el fondo, pobreza, que toda la culpa la tiene Macri? Echarle la culpa a otro siempre es más fácil. Es un poco adolescente también, ¿no? Es un poco adolescente. Yo creo, por eso digo que también nosotros tenemos que ser humildes porque el gobierno de Macri no resolvió ciertos problemas estructurales de la economía y sobre todo no logró afrontar ese desafío de la tormenta financiera internacional. Cuando gana Trump, suben las tasas de interés, nos agarra con la sequía y el dólar se dispara y eso generó de vuelta esos problemas de que en la Argentina solo ganan los que apuestan a lo financiero y la producción sufre y los ingresos de la gente en el bolsillo se deterioran porque sube el dólar y sube la inflación y todos empezamos a vivir al día y ya se deja de programar en el mediano plazo. Eso hay que asumirlo como un problema, pero que tampoco es un problema exclusivo de Macri, porque es un problema de los argentinos y por lo tanto este gobierno debería ser también más humilde, porque si uno mira el pasado reciente, gobernó más tiempo el peronismo en sus diferentes variantes que el espacio no peronista. Por lo tanto, yo creo que también hay que establecer ciertos acuerdos básicos, ¿no? Yo le escuchaba a Felipe González, que tiene una gran experiencia en España, logró modernizar España, y él mira a la Argentina con mucho cariño hablar de las cosas del comer, como las cosas de la mesa, ¿no? Deberíamos acordar, por ejemplo, que al campo hay que ayudarlo y que a Vaca Muerta también hay que desarrollarla, pero hay una vaca viva, la de la agroindustria, que hay que potenciar y no ponerle el pie encima, como se hizo con el maíz, que se le intentó impedir exportar a los productores, o con el tema de la carne, que para llevar el asado, que no llega de todas maneras barato el viernes, parece que hay que ponerle un pie encima a la exportación, y eso termina generando menos oferta y más problemas en mediano plazo. ¿Es posible esa pacificación, ese pacto con
semejante grieta política en el país? Yo creo que es el desafío. Por un lado, marcar las diferencias, ¿no? Que las hay y son muy importantes y pensamos muy diferente en algunas cosas, pero después hay que ponerse de acuerdo, así como los argentinos nos pusimos de acuerdo en la democracia, que el 24 de marzo cada uno le pone su tono, pero todos creemos que es un momento para recordar y hacer memoria, y todos nos ponemos de acuerdo en dos palabras que son el nunca más. Bueno, también en la economía y en lo social tenemos que lograr ciertos acuerdos. Y después equilibrio en el resto de los temas. Yo creo justamente que estas elecciones son para que gane la oposición, para que al kirchnerismo, que está así de tener 2/3 en el Senado, se le ponga un contrapeso que signifique equilibrios en el país. José, cuando Guillermo planteaba si la campaña de estas elecciones de medio término van a ser pandemia, seguridad y economía, uno se pone a pensar si el tema pandemia supone un fracaso en el manejo de la pandemia por parte del gobierno y la oportunidad para la oposición. ¿Se apuesta a eso? ¿Se espera eso? ¿O debería correrse de la agenda política de 2021 en virtud de que el fracaso es nos jodemos todos, ¿no? Sí, bueno, es el fracaso de todo. Exactamente. Creo que es un tema que hay que conversar y están a la vista los fracasos de la gestión del gobierno en la pandemia, algunos que son muy claros, por ejemplo en la economía, la caída en el 2020 de Argentina fueron 10 puntos, es casi un récord mundial. Todas las economías, sí, pero mucho menos, Mono, mucho menos. Un 12% cayó España, José. Bueno, España, Sí, das el ejemplo extremo, pero en nuestro propio pero con un continente. con un dígito de inflación. Claro, pero además en nuestro propio continente, además los españoles son una economía desarrollada, nosotros no, caímos más que Uruguay, más que Chile, más que Brasil incluso, pero tampoco tuvimos buenos resultados en la salud, porque se nos planteaba una falsa dicotomía entre salud y economía, nos fue mal en las dos. Pero además, cuando aparecieron las vacunas, que sí vienen a resolver este tema, porque cuando hay vacunas ya no hay más contradicción entre salud y economía, hay que atender la economía porque la salud se amortigua con la vacuna. Apareció esto de los vacunatorios VIP, ¿no? Que dan mucha bronca porque ahí hay una cuestión también de valores. Cuando estamos en una emergencia, lo primero que hay que cuidar es la equidad y que lleguen primeros los que tienen más necesidad. Y ahí hubo una mala señal. O sea que hay fracasos durante la pandemia que el gobierno nacional tendrá que afrontar y el gobierno provincial también, y hay otros fracasos como los de seguridad. En el caso de Santa Fe, ustedes recuerdan que en la campaña este gobierno proponía paz y orden y no logró ninguna de las dos cosas en un año en el que además había poca movilidad. O sea, la pandemia significó que nadie se mueva durante unos meses, sin embargo tenemos índices de violencia y de angustia en la gente y de robos y de entraderas muy altos. Así que son los temas que habrá que conversar en la campaña. Nosotros queremos conversarlo desde el punto de vista de la propuesta. Ustedes saben que cuando me tocó ser candidato a gobernador, en seguridad hicimos propuestas bien concretas, dijimos hay que traer 4.500 federales a cambio de esa deuda que Nación no va a poder pagar porque no tiene la plata, dicho y hecho, no pagó durante este año y medio, pero tampoco hubo federales, que nos dicen los vecinos que tuvieron el apoyo en su momento con Patricia Bullrich de Gendarmería o de Prefectura, que eso alivia. Bueno, sin embargo, tampoco se logró eso. Ojalá que sea una campaña de propuestas, de ideas, e insisto con esto que decía al principio, de junto con la ciudadanía, entre todos reconstruir la esperanza de que podemos vivir mejor en Santa Fe y en el país. Brevemente, ¿estás anotado en la carrera electoral en forma personal? Estoy recorriendo la provincia y hablando con la gente de nuestro espacio, Juntos por el Cambio. Vemos una necesidad de que se asuman liderazgos. No nos corremos de ese lugar, pero no es tiempo todavía de hablar de candidaturas. Se elige senador y se elige diputados y habrá que hacer una propuesta plural, porque plural es el espacio Juntos por el Cambio y la provincia es diversa. Estamos trabajando con Roy López Molina, que es un buen dirigente del sur de la provincia, de Rosario, muy bien visto en Rosario, del PRO. Por lo tanto nos complementamos bien, Santa Fe, Rosario, norte-sur. Radicalismo PRO, queremos hacer una
una propuesta que también integra la coalición cívica. Estamos hablando con Lucila Lehmann, pero ya habrá tiempo de las candidaturas, todavía falta un poco. Gracias por la Gracias, visita. José. Al contrario, un placer. Gracias, Gracias a muy ustedes. amable.